Bienvenidos nuevamente, estimados estudiantes. En la clase anterior establecimos por qué el niño es fisiológicamente distinto y por qué nuestras manos deben actuar con inteligencia hemodinámica. Hoy, en esta segunda sesión del contenido 2, vamos a profundizar en la calidad de la RCP, el manejo avanzado de la ventilación y situaciones críticas específicas como la reanimación neonatal y el trauma pediátrico. Empecemos con la calidad de la RCP. Las métricas son claras. Frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Si van más rápido, el corazón no se llena. Si van más lento, no hay flujo. La profundidad debe ser de al menos un tercio del diámetro anteroposterior del tórax, unos 4 centímetros en lactantes y 5 centímetros en niños. Pero cuidado con la profundidad absoluta. En un niño desnutrido, 4 centímetros puede ser demasiado y lesionar órganos internos. El criterio clínico de un tercio del tórax es más seguro y adaptable. Y recuerden la fracción de compresión. Deben estar comprimiendo más del 80% del tiempo. Las pausas matan la presión de perfusión. Ahora, hablemos de la ventilación, que en pediatría es la intervención terapéutica central. Las guías 2024 a 2025 traen un cambio significativo. Aumentamos la frecuencia ventilatoria. Si el paciente tiene pulso pero no respira, o si ya tienen una vía aérea avanzada durante el paro, la recomendación es 20 a 30 respiraciones por minuto, es decir, una cada 2 o 3 segundos. Esto rompe con la vieja norma de 12 a 20. ¿Por qué? Porque los niños producen mucho CO2 y necesitamos barrerlo para corregir la acidosis respiratoria. Pero, y este es un gran pero, no confundan frecuencia con volumen. La hiperventilación por volumen excesivo es letal. Si meten mucho aire, aumentan la presión intratorácica, aplastan las venas cavas y el corazón se queda sin sangre que bombear. Ventilen rápido, frecuencia, pero suave, volumen, solo hasta ver que el pecho se eleva. Para lograr esto con la bolsa válvula mascarilla, la técnica de una mano suele fallar en niños por su anatomía facial. La técnica de dos reanimadores doble S es el estándar de oro. Uno usa las dos manos para sellar la mascarilla y traccionar la mandíbula, y el otro aprieta la bolsa. Esto garantiza que el aire entre a los pulmones y no se fugue o se vaya al estómago. Cambiemos de escenario al mundo del recién nacido. La reanimación neonatal, NRP, es un universo aparte. Aquí el problema no es el corazón, es la transición de la vida fetal a la neonatal. Los pulmones del feto están llenos de líquido y los vasos pulmonares cerrados. El minuto de oro busca que ese líquido se absorba y los pulmones se expandan para que la sangre pueda oxigenarse. Si el bebé no respira, la prioridad absoluta es la ventilación a presión positiva para reclutar alvéolos. La mayoría de neonatos salen del paro solo con ventilación. Si tras 30 segundos de ventilación eficaz, la frecuencia cardíaca sigue bajo 60, iniciamos compresiones. Pero atención, el protocolo es diferente. Usamos un ratio de 3 a 1, 3 compresiones y una ventilación, y debe ser coordinado. 1 y 2 y 3 y ventila. No es asincrónico como en el niño grande. Aquí necesitamos que la ventilación ocurra en la pausa para no competir por espacio en el tórax. Un detalle vital en neonatos prematuros es la termorregulación. La hipotermia mata. En el ámbito prehospitalario, una técnica salvadora y barata es la bolsa de polietileno. Al nacer un prematuro extremo, menos de 32 semanas, no lo sequen con toallas. Métanlo directo en una bolsa plástica limpia de grado alimenticio hasta el cuello y pónganle un gorrito. Esto crea un efecto invernadero que evita la pérdida de calor y humedad. Es una intervención sencilla que salva vidas. Hablemos de farmacología. La adrenalina sigue siendo el vasopresor rey. Dosis: 0,01 miligramos por kilogramo. En ritmos no desfibrilables, ponerla en los primeros 5 minutos mejora la supervivencia. Pero con los fluidos, tengan cuidado. El estudio FEAST nos enseñó que los bolos agresivos de líquido en niños con shock séptico, sin ventilación mecánica, aumentaban la mortalidad. En la ambulancia, si no es una hipovolemia clara por sangrado o diarrea, sean cautos. Usen bolos más pequeños de 10 mililitros por kilogramo y revalúen para no encharcar los pulmones. En trauma pediátrico, desterremos el miedo a los torniquetes. La evidencia civil y militar muestra que los torniquetes comerciales son seguros en niños para hemorragias exsanguinantes de extremidades.
Salvan vidas si se ponen antes del shock descompensado. Solo asegúrense de usar el tamaño adecuado. Y ante la crisis de opioides, si sospechan intoxicación, la naloxona es el antídoto, pero no sustituye a la ventilación inicial. Primero ventilen, luego antagonicen. Para finalizar, quiero hablarles de cómo entrenamos esto. La educación tradicional falla porque olvidamos rápido. En ITESUD usamos la práctica deliberada de ciclo rápido, RCDP. En lugar de dejarles cometer errores hasta el final de la simulación, el instructor los para en el acto. Alto, estás comprimiendo muy lento. Corrige y repite los últimos 10 segundos. Esto crea memoria muscular correcta y evita que fosilicen errores. La complejidad de la reanimación neonatal y en las controversias farmacológicas que están cambiando los protocolos mundiales. Hablemos del minuto de oro con más detalle fisiológico. Cuando un bebé nace, sus pulmones no tienen aire, están llenos de líquido amniótico y los vasos sanguíneos pulmonares están apretados, constreñidos, porque en el útero no se usaban. Para que el bebé viva afuera, tienen que pasar 3 cosas en 60 segundos. Primero, el líquido debe absorberse hacia el tejido. Segundo, los pulmones deben llenarse de aire para crear una capacidad residual funcional. Y tercero, los vasos pulmonares deben abrirse, vasodilatación, para que la sangre recoja oxígeno. Si el bebé no respira fuerte o solo boquea, nada de esto pasa. La resistencia vascular pulmonar sigue alta, la sangre no entra a los pulmones y se desvía por el ductus arterioso, manteniendo la circulación fetal. El bebé se pone hipóxico y su corazón se frena. Aquí es donde entra su ventilación a presión positiva. Ustedes, con la bolsa, están forzando la entrada de aire para empujar el líquido, abrir los alvéolos y, lo más importante, entregar oxígeno que relaje las arterias pulmonares. Por eso, las compresiones son secundarias. Si no abren el pulmón, bombear sangre a un pulmón cerrado no sirve de nada. Y recuerden la coordinación 3-1. 1 y 2 y 3 y ventila. La ventilación se hace en la pausa. Si ventilan mientras comprimen, las dos presiones chocan dentro del tórax, aumentan el riesgo de neumotórax, aire fuera del pulmón que colapsa el órgano, y reducen la eficacia de ambas maniobras. Un detalle técnico vital en neonatos prematuros, menores de 32 semanas o 1500 gramos, es la piel. Su piel es inmadura, casi transparente, y pierden agua y calor a una velocidad impresionante. La evaporación del líquido amniótico sobre su piel los enfría en segundos. La hipotermia aumenta la mortalidad y el riesgo de hemorragia cerebral. La técnica de la bolsa de polietileno es genialidad pura para nuestro contexto de recursos limitados. Usamos una bolsa plástica de grado alimenticio, limpia, y metemos al bebé ahí dentro hasta el cuello, sin secarlo apenas nace. El líquido amniótico caliente se queda atrapado y crea un microclima de vapor húmedo y cálido, un efecto invernadero que evita la evaporación. Pónganle un gorro, porque la cabeza es grande y pierde mucho calor, y envuélvanlo con mantas calientes sobre la bolsa. Esta técnica simple salva más vidas que muchas drogas caras. Hablando de drogas, hablemos del estudio FEAST y los fluidos. Durante años, creímos que a todo niño en shock había que pasarle bolos de 20 mililitros por kilo a chorro. El estudio FEAST, realizado en África en condiciones similares a muchas de nuestras zonas rurales, sin terapia intensiva disponible inmediatamente, nos dio una bofetada de realidad. Demostró que los bolos agresivos de líquido en niños con shock séptico aumentaban la mortalidad. ¿Por qué? Porque el exceso de líquido puede lavar el glucocálix, la capa protectora de los vasos, causar edema pulmonar, diluir los factores de coagulación y empeorar la acidosis hiperclorémica si usan solución salina. La recomendación actual para ustedes en la ambulancia es la cautela. Si el niño tiene diarrea y está seco, hipovolemia clara, sí pasen líquido. Pero si es un shock séptico o cardiogénico, usen bolos más pequeños de 10 mililitros por kilogramo y vigilen los pulmones. Si escuchan crepitantes o el hígado crece, hepatomegalia, paren los líquidos. Es mejor llegar con el niño un poco seco pero vivo, que encharcado y en falla respiratoria. En cuanto a la vía aérea avanzada y la frecuencia ventilatoria, el cambio a 20 a 30 respiraciones por minuto, una cada 2 a 3 segundos, es un cambio de paradigma.
Los niños metabólicamente activos producen mucho dióxido de carbono. Durante el paro, el dióxido de carbono se acumula en la sangre y acidifica el medio. La acidosis deprime la función miocárdica. Necesitamos barrer SCO2 para que el corazón responda a la adrenalina y al desfibrilador. Pero, nuevamente, insisto, frecuencia rápida no es igual a volumen grande. Si meten mucho volumen, causan paro inducido por ventilación, por compresión de la vena cava. La técnica de 2 manos, doble S, para la mascarilla, es obligatoria si hay 2 rescatistas, porque la anatomía del niño, puente nasal plano, mejillas gordas, hace que sellar con una sola mano sea casi imposible sin fugar aire. Un rescatista se dedica solo a sellar y traccionar la mandíbula, y el otro aprieta la bolsa. Para finalizar esta extensión, quiero explicarles por qué en ITESUT usamos la práctica deliberada de ciclo rápido RCDP. La simulación tradicional, donde hacen todo el caso y al final hablan 20 minutos de lo que hicieron mal, no corrige la memoria muscular. Si ustedes comprimen mal durante 10 minutos en el escenario, su cerebro aprende a comprimir mal. En RCDP, el instructor los detiene al primer error. Alto. Tus compresiones son muy superficiales. Profundiza más. ¿Listo? Repite desde ahora. Y lo hacen de nuevo. Y si fallan, los para de nuevo. Alto. No permitiste el retroceso del tórax. Corrige. Repite. Hacemos esto hasta que la ejecución sea perfecta y automática. Queremos que sus manos sepan qué hacer antes de que su cerebro tenga que pensarlo bajo el estrés de la vida real. Así que, estimados estudiantes, la reanimación pediátrica es una especialidad de detalles. Desde la bolsa plástica para el prematuro hasta la técnica de 2 pulgares para el lactante, cada acción tiene una justificación fisiológica profunda. No se conformen con saber el qué, dominen el por qué. Esa profundidad de conocimiento es su mejor herramienta para salvar vidas y su mejor defensa legal. Gracias por su atención y prepárense para la práctica, porque vamos a sudar corrigiendo técnica hasta la perfección. En conclusión, reanimar a un niño exige precisión de relojero y criterio de experto. Deben dominar la técnica de 2 pulgares, saber cuándo ventilar rápido, pero con poco volumen, manejar al neonato con su protocolo específico 3-1 y no tener miedo de usar torniquetes o adrenalina cuando toca. Ustedes son la diferencia entre una estadística de mortalidad infantil y un niño que regresa a casa. Estudien, practiquen y actúen con decisión. Muchas gracias.